Bueno, buenas tardes. Comenzamos ahora. Le quiero dar la bienvenida a todos. Mi nombre es Álvaro Benítez, para los que no han estado en los otros conversatorios. Soy de La Valleja, voy a estar haciendo la mediación en este Zoom. Se realizará la exposición de nuestros ponentes por aproximadamente unos 15 o 20 minutos, para luego darle la palabra a quienes comentarán sobre el tema por aproximadamente unos 10 minutos. A lo largo de todo el conversatorio se recibirán las preguntas de los invitados por medio del chat, que serán tomadas en cuenta para las intervenciones finales de nuestros ponentes. Las cámaras y los micrófonos se encontrarán en off, y les pedimos a los participantes, a los ponentes, que se ajusten en lo posible a los tiempos estimados para poder darle lugar a los demás. Esta iniciativa se desarrolla en el marco del proyecto de fortalecimiento de la descentralización política y el desarrollo territorial con equidad, que es gestionado por el Congreso de Intendentes junto a la Unión Europea. Este es el cuarto conversatorio de esta iniciativa. En el primero se trabajó en torno al impacto del COVID en Uruguay desde una perspectiva macroeconómica y contó con las disertaciones de Gabriel Odone y Aldo Lem. Continuando con el referido proyecto, el miércoles 17 de junio se realizó el primero dentro del ciclo de conferencias de Estado y perspectiva de las transferencias subnacionales en Uruguay, el cual intenta aportar al tema de las transferencias subnacionales desde el gobierno nacional a los gobiernos departamentales. En el primero, dentro de este ciclo, se dio la ponencia del consultor del BID, el profesor Jorge Martínez Vázquez, y los comentarios de José Luis Falero, Pedro Apesteguía y César García Costa, quienes analizaron el estado y situación actual de las transferencias subnacionales y realizaron propuestas para el rediseño de las transferencias generales del artículo 214 de la Constitución. En la tercera conferencia del 24 de junio se realizó de la mano de Alberto Barreix un panorama general y balance de la situación tributaria tanto en nuestro país como en la región. Asimismo, en esa instancia, Gustavo Viñales, quien también nos estará acompañando hoy, realizó un análisis de las transferencias subnacionales y el camino que se iniciará próximamente hacia la negociación y confección de un nuevo presupuesto, planteando los desafíos que esto implica y realizando propuestas de reforma y de perfeccionamiento del sistema de transferencias. En esa instancia se contó también con la visión de los ex-intendentes Yamandú Orsi, Sergio Botana y Marne Osorio. En la última conferencia de la semana pasada se avanzó en la discusión partiendo de los temas abordados en los anteriores conversatorios para tener visiones tanto técnicas como de candidatos a intendentes departamentales, en el marco del camino hacia el nuevo presupuesto, como ya dijimos, donde contamos nuevamente con la exposición de Gustavo Viñales y de Linder Reyes, así como los comentarios de los candidatos a intendentes, Richard Sander de Rivera, Rodolfo Nin Novoa de Cerro Largo y Enrique Antía de Maldonado. El objetivo de esta nueva instancia es seguir aportando al tema de transferencias subnacionales, sumando la visión de los alcaldes, la visión municipal, ya que contaremos con los comentarios de Francisco Fleitas, del municipio F de Montevideo, Hernán Ciganda, del municipio de Solís Grande, y Martín Barla, del municipio de San Antonio, aparte de las exposiciones del principio, del inicio, de Gustavo Viñales nuevamente y José Luis Falero, quienes ya han estado en conversatorios anteriores. Ahora le damos la bienvenida a Gustavo Viñales, quien es contador público, egresado de la Universidad de la República, máster universitario en Hacienda Pública y Administración Financiera y Tributaria en la UNED de España. Se desempeña como profesor de maestría y posgrados de tributaria en UDELAR, y es investigador asociado en CIMBE y se desempeñó como secretario ejecutivo del Centro de Estudios Fiscales. Gustavo, te damos la bienvenida nuevamente, si estás por ahí. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Hola Álvaro, muchas gracias. Saludar también a los integrantes del panel, a todos, a José Luis Falero naturalmente y a todos los alcaldes. Buenas tardes, Gustavo. ¿Me escuchás? Sabés que tenemos el mismo problema con el micrófono, que quizás si lo pones más cerca, está muy bajo, sí, capaz que si lo pones más cerca o... ¿Ahí mejora algo? Ahí se escucha mucho mejor. Bueno, nada, reitero saludos generales y protocolares y gracias al Congreso de Intendentes por la invitación, pero mucho más que la invitación por la actividad, digamos, que me parece lo más relevante. ¿Me dejás compartir pantalla? ¿Ahí se ve, Álvaro? Sí, perfecto, se ve. Bueno, a ver, esto es simplemente una publicación
en la que trabajé oportunamente, que tiene todo el tema de transferencias intergubernamentales. Está en el repositorio, digamos, de documentación de la OPP, por lo cual está de acceso para todos. Lo pongo simplemente para que quede y que sepan que ahí hay básicamente la información que yo voy a manejar y que he manejado. Voy a intentar decir algunas cosas muy generales, rápido, usando 5 minutos de los 15, que son un marco de cuál es la situación de lo que hoy se llama el federalismo fiscal, digamos, en conceptos más académicos, y que ha cobrado un cierto desarrollo y una cierta relevancia, en particular en América Latina. Y finalmente quiero poner foco, destinar la mayor parte del tiempo a intentar poner sobre la mesa algunas preguntas, naturalmente que yo no tengo las respuestas las debe construir el sistema en su conjunto, pero si no somos capaces de al menos hacernos las preguntas, es difícil que podamos salir de algunas situaciones en donde estamos parados. Reconozcamos además que la municipalidad en nuestro país es un área, digamos, de gobierno. El tercer nivel de gobierno es muy joven en nuestro país. Entonces, si lo miramos desde ese lado, vamos a ser más optimistas en que finalmente hay cosas que claramente funcionan bien, otras que deberían funcionar mejor y otras que claramente debemos mejorar para tener una institucionalidad mayor. Entonces, una primera pregunta que ocurre hoy a nivel internacional, digamos, es si efectivamente los distintos niveles de gobierno pueden dar una respuesta coordinada adecuada. Y acá la palabra clave es coordinación. O sea, Uruguay hoy tiene 3 niveles de gobierno: gobierno nacional, gobiernos subnacionales y lo que hoy estamos tratando, los gobiernos municipales. Y claramente ahí, y para que cuando uno mire el sistema en sentido integrado y mire las distintas características del sistema, desde el cumplimiento de los objetivos hasta la equidad o hasta cómo se distribuyen los fondos, es entender si de verdad estamos llegando donde queremos llegar y de manera óptima. O sea, porque si generar 3 niveles de gobierno lo único que nos hace es quitar eficiencia, naturalmente que no sería sostenible en el mediano y largo plazo. Si de verdad nosotros logramos llegar con bienes y servicios públicos a la ciudadanía en mejor tiempo, en mayor calidad o en velocidad, claramente estaremos ganando y efectivamente vamos a lograr que el sistema sea sostenible en el mediano plazo. Entonces hoy, en una situación extrema de crisis, es cuando la coordinación debería, si de verdad funcionó el sistema de manera institucional, la coordinación debería lograr resultados. Eso es lo que pretende, en el fondo, generar un tercer nivel de gobierno. ¿Qué tan profundo será el impacto de la crisis en las desigualdades territoriales preexistentes en nuestros países? Lo que quiero destacar acá es que hay desigualdades territoriales preexistentes. Por supuesto, pueden ser distintas las de Bolivia a las de Uruguay, pero Uruguay tiene desigualdades que tienen que ver con el territorio. El acceso a bienes y servicios públicos es desigual. O, cambiemos la mirada, el soporte financiero o tributario para tener la misma cantidad de servicios públicos es distinto. Me explico, mírenlo por donde quieran, o en cantidad de gasto o en cantidad de aporte contributivo tributario. Entonces, los territorios, y quiero decir algo muy obvio, pero que es relevante, en general los que están más distantes del territorio son los que muchas veces sienten que no llega la devolución de sus aportes, sus contribuciones tributarias o lo que fuera. En definitiva, todos tenemos que tener claro que llevar bienes ¿Está bien? ¿El audio, Álvaro? Gustavo, ahora está bien, se había cortado, si querés repetir lo último. No, yo digo que efectivamente llevar bienes y servicios públicos de estándares similares en el territorio significa un mayor esfuerzo llevarlo donde las distancias son mayores o las infraestructuras son menores. Esto es obvio, pero no es obvio para toda la población. O sea, muchas cosas nos parecen obvias cuando miramos acá, pero efectivamente llevar bienes y servicios públicos a algunos lugares del territorio se hace imposible, por costos o por infraestructuras o por lo que fuera. Por lo cual tenemos que optimizar la institucionalidad que representan los 3 niveles de gobierno y determinados soportes de infraestructura.
Y ahí también necesitamos coordinación. O sea, la coordinación en el uso de las infraestructuras también es imprescindible entre los municipios, con el gobierno departamental y con el gobierno nacional. Entonces, ¿quiénes pagarán el costo? Bueno, es clarísimo que el éxito o fracaso lo pagan los ciudadanos. Entonces, en alguna de estas respuestas a esta cuestión territorial, hay dos cosas claves que tenemos que entender. Una es qué nivel de gobierno lleva adelante, es decir, las competencias en determinados servicios, y cómo se distribuye la participación en el financiamiento. Yo lo decía el otro día, es bastante más obvio y más claro en los gobiernos departamentales, porque en el fondo se sienten o acceden a un mayor porcentaje de lo que podríamos llamar el ingreso general tributario nacional, porque claramente tienen más competencias y tienen más territorio y más personas y en definitiva mucho más alcance. Pero lo mismo podría ocurrir con los municipios. En definitiva, la asignación de competencias tiene que ver, y en general ocurre primero la asignación de competencias sobre funciones y después el acceso al financiamiento o a los fondos, pero una cosa tiene que ver con la otra. Y lo que quiero que todos entendamos claro, porque si no lo tenemos los actores que estamos en el sistema, mucho menos lo va a tener la ciudadanía, que son fondos legítimos. Es decir, no son transferencias que alguien nos envía, es el acceso a fuentes de financiamiento legitimadas por Constitución, por normas legales, por acuerdos institucionales entre el Congreso de Intendentes o los gobiernos departamentales, etcétera, pero tienen legitimación. El tema es que hay que hacerlas racionales, con la mayor equidad posible y que contribuyan a la eficiencia, porque lo que no podemos es duplicar estamentos que en definitiva no se traduzcan en mejora de calidad de bienes y servicios. Entonces, hoy todo el mundo, las agencias internacionales, EPAD, BID, FMI, lo que ustedes quieran, están hablando o destacando la necesidad de fortalecer la coordinación de los sistemas intergubernamentales. ¿Sí? Y en particular el papel de los gobiernos intermedios o locales porque tienen más cercanía con la población. O sea que los procesos de descentralización que se han vivido en las últimas décadas no hacen más que consolidarse y afirmarse con el proceso de crisis sanitaria, con crisis económica a la vuelta. O sea que no vamos a volver atrás en la descentralización, por lo cual la debemos hacer lo mejor que podamos. Desde el punto de vista de los ingresos, que es básicamente el financiamiento, que es a lo que yo me dedico a estudiar, hay tres fuentes de financiamiento de los municipios. Aquellas asignaciones presupuestales que los gobiernos departamentales establezcan en sus programas, que corresponden a los municipios, en los presupuestos quinquenales de los gobiernos departamentales, los recursos que les asigne el gobierno nacional a través del presupuesto nacional con el Fondo de Incentivo para la Gestión de los Municipios, que tiene destino de programas y propuestas específicas y municipales, y las donaciones y legados. Yo creo que acá hay un tema clave, y voy a empezar por la parte que más nos compete a los municipios, es que a los municipios les ha costado mucho trabajar por ingresos genuinos propios, aún sea con donaciones y legados. Cuando nosotros argumentamos en defensa de los municipios y hablamos de la comunidad, también es válido argumentar que la comunidad tiene capacidad, en la forma que fuera, capacidad de contribución para determinados objetivos propios de la comunidad. Y cuando vamos a comunidades chicas, aún con más razón, porque es mucho más visible el efecto de los fondos o el destino de los fondos. Lo que quiero decir con esto, porque lo dije el otro día, a los gobiernos departamentales les cuesta mucho trabajar en recaudar sus propios recursos. Los gobiernos municipales, en la medida que no recaudan recursos propios, ni siquiera tienen que hacer ese esfuerzo, y no lo hablo de esfuerzo en el mal sentido, sino en el esfuerzo de transmitir a la ciudadanía que los bienes y servicios públicos salen de recursos públicos o de recursos que aportan los ciudadanos al erario o al fisco nacional y departamental. Entonces, en los municipios ni siquiera hay, y no lo digo en mal sentido, pero digo para que lo entendamos, que hay capacidad para hacer un esfuerzo, aunque sea a través de donaciones y legados, de ir a hacer el esfuerzo de educación ciudadana que implica decir la contribución a un bien colectivo. Es decir, los países de mayor cohesión social tienen sistemas tributarios fuertes, entre otras cosas porque la gente se siente que pertenece al sistema. O sea, estar fuera del sistema
en general funciona muy pocas veces como una medida de pertenencia. ¿Sí? La informalidad, la evasión, la no participación, etcétera, etcétera, no funciona en términos de generar cohesión social. Y los municipios van en un sentido de cohesión social y de defensa de la ciudadanía y de lo que representa esa comunidad. Entonces, el Fondo de Incentivos para la Gestión de Municipios tiene 3 aspectos, y voy a ir muy rápido porque quiero llegar a las preguntas. El 10% del fondo es asignado por partes iguales para todos los municipios sin condicionalidad. Si crecen los municipios, cada municipio va a cobrar en términos relativos algo menos. Eso es obvio, tenemos una torta que se reparte entre todos iguales. El 75% del fondo será distribuido según criterios que se definieron en la Comisión Sectorial de Descentralización. Y en la Ley de Presupuesto 2015 se determinaron 4 indicadores: número de habitantes, superficie, necesidades básicas insatisfechas y nivel educativo de la población de cada municipio. Y se fijó adicionalmente una condición de que hasta el 40% de los recursos pueden destinarse a gasto de funcionamiento, es decir, no solo a cantidad, sino a condición de uso. Y por último, el 15% restante, perdón, que quise mover la imagen, se destinará a financiar proyectos y programas de acuerdo al cumplimiento de metas que surjan en compromisos de gestión entre los municipios y los gobiernos departamentales en el marco de la Comisión Sectorial de Descentralización. También los mismos criterios. Acá hay un tema que ahora lo voy a hablar y voy a empezar por ahí, por esta segunda pregunta: ¿cómo mejorar la asignación de fondos vinculados a indicadores reales de gestión? Es decir, uno de los temas claves es decir, ¿cómo asigno los fondos a los municipios? El tema es que el concepto siempre ha estado vinculado a mejorar la gestión, por lo cual lo razonable, ¿por qué digo mejorar la gestión? Porque en definitiva con los mismos recursos deberíamos ser capaces de prestar mejores bienes y servicios públicos. O sea, si partiéramos de cero en un país que lo ideamos de cero, la idea de generar el tercer nivel de gobierno no es gastar más, es que con los mismos recursos seamos más eficientes porque tenemos cercanía con los problemas de la gente. Entonces, ¿cómo los distribuyo? Ahí tenemos un problema que los territorios son muy disímiles, ese es un primer problema. Entonces hay indicadores que tienen que ver con superficie, con necesidades básicas insatisfechas de la población. Pero el otro problema es que como no están claras las potestades o las funciones, porque están muy ligadas a los gobiernos departamentales, yo no puedo estandarizar los servicios. Voy a una reflexión en voz alta. Si nosotros hubiésemos definido que los municipios trabajarían, por ejemplo, en la recolección de basura, no en la disposición siquiera, supónganse que eso es el gobierno departamental, pero en la recolección, ¿para qué? Para que tener una cercanía con el problema, ¿sí? Es decir, yo puedo avisarle a alguien que hay un contenedor desbordado, o que alguien tiró la basura en la calle, o que la calle está sucia. Si eso hubiese ocurrido así y todos definíamos que los municipios tienen competencia directa en eso, podemos fijar estándares en cuánto cuesta recolectar la basura, aún con las diferencias territoriales. El tema es que hoy no tenemos muy claro cuáles son los servicios que prestan los municipios, o son muy heterogéneos. Es verdad, porque hay necesidades dispares, pero también porque los gobiernos departamentales han trabajado con sus municipios de forma dispares. Entonces, voy a intentar reflexionar sobre estas preguntas y yo termino mi participación. Primero, ¿cuál es el gran desafío para optimizar los recursos y hacer eficiente la gestión? O sea, todos debemos tener claro, el gobierno nacional, los gobiernos departamentales y los municipios, que aquí hay recursos finitos y debemos mejorar la gestión. Aún aceptando que los recursos puedan mantener un nivel de compra real, está claro que con esos mismos recursos deberíamos mejorar la gestión. Ese es el gran desafío de los municipios. Porque aún en casos extremos de aumento de la descentralización permanente y aumentos de recursos de manera permanente, el caso español es el caso más paradigmático, no siempre ha solucionado bien los regionalismos o las cuestiones de división política de los países. Entonces, lo que tenemos que entender que primero que nada los municipios tienen un rol de acceso a bienes y servicios públicos que es el que debemos optimizar, más allá de los liderazgos políticos que puedan tener los alcaldes, los concejales, que es parte de la vida ciudadana. Eso está claro, pero hay que fortalecer la gestión. Lo otro, yo decía, cómo podemos, y ahí tienen que trabajar los municipios, en indicadores reales de gestión, aún aceptando diferencias territoriales.
debemos premiar los que gestionen mejor. El otro, cómo asignar prioridad a las competencias territoriales. O sea, hoy tenemos que entender que el territorio es clave en 2 o 3 temas. A todos los digo, nos digo a mí, a ustedes, a todos. Tema basura y tema calidad del agua o características que tienen que ver directamente con el territorio. Cada vez más tendrían que tener un gobierno de cercanía que tenga capacidad de reacción. Eso va a ser cada vez más en el marco que estamos viviendo de cambio climático y de algunas características del desarrollo económico. Entonces ahí los territorios tienen que tener competencias que están mucho más ligados al territorio que la distribución política de la zona. Entonces, cuando en la realidad las competencias son muy diversas y que están muy relacionados a los objetivos con los gobiernos departamentales, muchas veces los municipios están más cerca del territorio que es igual al territorio del departamento de al lado, aunque el gobierno municipal tenga otro color político. Si bien las divisiones territoriales en el Uruguay siempre fueron políticas, tenemos 19 departamentos, entre otras cosas por un proceso político llegó a eso, y yo no lo estoy discutiendo, cuando hablo de los municipios, y está claro que tienen una gestión territorial mucho más cercana, es mucho más común tener problemas con otros municipios que tener similitudes entre los gobiernos departamentales, es decir, tener problemas en común, porque claramente tienen lógicas territoriales. Cuando los gobiernos departamentales tienen multiterritorios, o sea, tienen territorios muy disímiles. Hablar por el caso de Canelones, por ejemplo, que tiene un perfil de territorio que abarca infinidad de situaciones. En cambio, los municipios se parecen mucho a otros municipios. Entonces, ahí tenemos que tener una coordinación entre municipios que hoy no tenemos. ¿Para qué? Para definir competencias, es decir, estas competencias son de los municipios. Entonces, ¿tenemos un doble centralismo en Uruguay? Sí, yo me animo a decir que sí. Los municipios tienen de alguna manera en contraposición los gobiernos departamentales y el gobierno nacional. Sí. Ahora, ¿imaginamos municipios con muchas más potestades que las de hoy? No lo sé, no parece razonable en un territorio tan chico. Sí tenemos que tener claro cuáles son las competencias propias de los territorios que hay que fortalecer. Y si no las definimos, va a ser difícil conseguir fondo para eso. Entonces, ¿cómo fortalecer la coordinación intermunicipal? Incluso dentro de las institucionalidades que hoy están dadas para otros, como el Congreso de Intendentes o la Comisión Sectorial de Centralización. Ahí la cuestión intermunicipal tiene que poder tener una mirada propia. Es decir, estos son problemas de los municipios. Para hoy, para el problema de los fondos, pero también para el tema de las competencias. ¿Es fácil? No, por supuesto que no. Entre otras cosas porque son instituciones o realidades muy jóvenes, pero hay que trabajar sobre eso. Por eso este evento es clave. Y hoy ni siquiera tenemos el argumento de decir estamos distribuidos en todo el país. No, se pueden hacer reuniones como la que estamos haciendo hoy, que son virtuales y cada uno está en su territorio. Aprendamos que hay cosas que cambiaron para quedarse. Entonces lo otro, si bien crece la importancia de lo local en el mundo, vuelvo a decir, cada vez más la mirada local y la pertenencia, digamos, la mirada local y global de una manera permanente, nosotros como país y los municipales, tienen que lograr que crezca el vínculo y el acercamiento del Estado, en sentido amplio, ¿sí? En este caso representado por los municipios, con la ciudadanía. Es decir, ¿están legitimados los municipios en todo el país por igual? No. Claramente es disímil la situación en alguna ciudad de Montevideo o Canelones, en algunos pueblos más remotos del interior del país. ¿Es razonable que eso pase? Por supuesto, pero tenemos que hacer un trabajo de formación con la ciudadanía para que la gente sienta pertenencia al municipio. Y si no tenemos muy claro cuáles son las funciones del municipio, esa ligazón no es fácil construir. Y está claro que hay competencias muy disímiles, pero está claro que hay algunas que deberían ser propias de los territorios. Vuelvo a decir, hay que pensar cuáles, pero yo no tengo duda que residuos es un tema, calidad del agua es otro tema, y podrá haber otro. Pero la gente siente pertenencia cuando siente que su municipio es parte de la solución. Y yo creo que eso hay que seguir trabajando en ello. Estas actividades, por supuesto, que contribuyen a eso. Pero más que después la difusión política, vuelvo a decir, la división no es política, la división es territorial. Yo pertenezco a mi barrio. Yo lo digo públicamente, soy de Malvin de toda la vida. Eso tiene pro y contras, pero tengo un sentido de pertenencia a un conjunto de cosas que representa mi barrio.
Lo mismo le pasa a cualquier ciudadano de un pueblo del interior. Tiene sentido de pertenencia. Y eso no siempre está ligado a el gobierno departamental. Muchas veces está ligado al territorio por características territoriales. Entonces yo creo que sobre eso hay que trabajar y tiene que ver con las potestades y con los fondos que van a financiar esas potestades. Así que por aquí dejo mis preguntas. Siempre digo, en las políticas públicas alguien gana y alguien pierde. Los municipios deben trabajar para que gane la ciudadanía. Esto es un tema permanente, más allá de las divisiones políticas o las cuestiones electorales. ¿Ah? Bueno, gracias a todos y estoy a la orden, naturalmente. Bueno, muchas gracias, Gustavo, por tus aportes nuevamente en esta instancia. Ahora vamos a darle paso a José Luis Falero, quien inició su actividad política en el año 1995 como edil departamental de San José, siendo en el año 2000 presidente de la Junta Departamental. En el año 2005 se inicia en el rol de secretario general de la Intendencia Departamental de San José y en el 2010 asume como intendente departamental. En el 2012 y por sucesivos periodos se desempeña como presidente del SUSIBE y en 2015 fue reelecto intendente departamental de San José. En julio de 2015 asumió interinamente como senador de la República por el sector Todos. En este mismo año es nombrado director del Honorable Directorio del Partido Nacional, siendo además uno de los 3 secretarios. Asimismo, presidió el Congreso de Intendentes entre julio de 2017 y julio de 2018, y en marzo de 2020, tras la victoria de Luis Lacalle Pou en las elecciones del mes de noviembre, asume la subdirección de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto OPP. José Luis, ¿estás por ahí? Sí, no sé si me escuchan ahí, ¿me ven? Sí, a ver, no se ve, se escucha. No se ve. Bueno, vamos a ver cómo es. A ver. No se ve, ¿no? No, no se ve, José Luis. Capaz tenés apagada la cámara. Pero ahí la tengo apagada y ahí la prendo, pero no hay caso. Buscaremos a ver si encontramos a alguien que nos ayude acá. Lástima que no lo probamos antes. Sigue sin verse, sí. ¿Eh? Sigue sin verse, pero igual me doy cuenta cuando la apagaste y la prendiste. ¿Sí? Sí, porque desaparece tu nombre y aparece todo negro, no sé. No sé cuál será el problema. Como que tiene tapado el ojito capaz de la cámara con algo. Que tenga tapado el ojo en la cámara. Ahora sí. Ahora sí. Bien. ¿Cómo les va? Bueno, buenas tardes y gracias por la invitación. Un saludo a todos los que están participando. Un saludo especial a Gustavo, que ha tenido sin duda una disertación, a nuestro entender, muy clara y muy conocedor de la realidad. Yo creo que la podría suscribir casi en su totalidad lo que ha sido la exposición de él. Me consta que ha estudiado en profundidad la realidad de nuestro país en lo que hace a los distintos niveles de gobierno, ¿verdad? Yo creo que se manejaron temas muy importantes, pero lo más destacable, a nuestro entender, en este periodo de gobierno que se viene, es sin duda hacer el máximo esfuerzo de todo el sistema político para que podamos dar un paso más en la descentralización, ¿verdad? Sin duda, es una descentralización muy joven, como bien se mencionó, pero no podemos permitirnos no seguirla fortaleciendo. Yo creo que el proceso de fortalecimiento requiere no solamente en lo que tiene que ver con una mirada hacia los recursos, sino también requiere de una mirada en profundidad y funcionamiento como tal, los 3 niveles de gobierno, y a nuestro entender, dejando para el final el tema de los recursos, creo que debemos de apostar fuertemente a una mejor articulación entre los 3 niveles de gobierno. Acá, sin duda,
para mejorar en la gestión y la eficiencia, lo primero que tenemos que hacer, y más con un momento como este, en un momento de crisis, donde quizás los recursos no sean, o sean realmente escasos, o que nos dificulte poder generar un proceso de mayor cantidad de recursos hacia los distintos niveles de gobierno, debemos de apostar fuertemente a optimizar lo que tenemos en primera instancia. Para que eso suceda, debemos de sincerarnos y entender que la mejor forma de que esos recursos que hoy tenemos se puedan transformar en una mejora de bienes y servicios a la ciudadanía es articulándolos de la mejor forma, es complementándose un nivel de gobierno con el otro, que sin duda es, vamos a partir de una base mucho más certera, una perspectiva de desarrollo real, de fortalecimiento hacia adelante. Yo sé que las palabras parece un tema simple, pero todos quienes vivimos en el Uruguay sabemos de que hemos tenido departamentos que han entendido de la importancia de los municipios, hay departamentos que aún no lo han entendido, hay dirigentes políticos que están convencidos de que es una herramienta fenomenal. Yo en lo personal creo que es una herramienta de vital importancia por algo que se mencionaba hace un rato, que es el gobierno local quien está más cercano al ciudadano, más cercano a la realidad en el territorio, y que debemos de aprovechar eso para generar esa fortaleza y esa que necesitamos como sistema político y como gobernante, ¿verdad? Si no, de lo contrario, si no aprovechamos eso, me parece que estaríamos cometiendo un gravísimo error. Yo creo firmemente que eso en esta instancia lo podemos lograr por distintas razones. Una es porque por primera vez en el gobierno nacional tenemos un representante que fue intendente, en mi caso como subdirector de OPP. Tenemos una alcalde que está participando activamente en lo que tiene que ver con los programas que van dirigidos fundamentalmente a los municipios, como es María de Lima, y además tenemos el acompañamiento de muchos técnicos que han generado ese proceso de avance en lo que es el funcionamiento desde la creación, desde la ley, de la propia ley de descentralización hasta acá, con mucho cariño y con mucho entusiasmo, un equipo técnico que le ha puesto mucho cariño en todos estos tiempos. O sea que tenemos un equipo humano muy interesante. Y por otro lado, entiendo de que también vamos a entrar en un proceso donde hay una mayor madurez y entendimiento en el Congreso de Intendentes. Yo quiero creer de que el próximo Congreso de Intendentes va a entender todo de la importancia que tiene el tercer nivel de gobierno. Y me dirán cómo podemos saberlo. Yo creo que sí, porque también tenemos que lograr que las cosas sucedan. Y no es solamente como ha sido hasta ahora, con procesos voluntarios, con procesos de acuerdos, con procesos de acuerdos en su totalidad, acuerdos a medias. Hemos sido muy contemplativos en lo que es el avance de los procesos, en la ejecución de los recursos. Hemos tenido realidades en departamentos donde se ha trabajado de acuerdo a lo planificado, que era justamente que esas partidas que estaban en el fin tuvieran un proceso de ejecución acorde a lo que pensamos hace 5 años atrás y acordamos. Pero también hemos notado de que hay departamentos de que el relacionamiento ha sido tan malo que no les ha permitido gestionar en forma adecuada esos recursos. Por eso volví al inicio, que es lo principal. Tenemos que entender que hay que articular sí o sí. Y en lo personal, desde la OPP, aspiro, no puedo adelantar mucho porque todavía estoy previo a una negociación con el Congreso, con el plenario del municipio, y créanme que no es fácil adelantar temas, ¿no? Pero yo aspiro a que todos entendamos que en los procesos de fortalecimiento de la descentralización también tengamos que cumplir con un requisito fundamental, y es que el porcentaje mayor de ejecución de esos recursos deba de estar acordado entre las partes. Y en caso de que esto no suceda,
que lo pierdan en partes iguales, que se pierda, y que sean responsables de que lo que se pierde de recursos no lo pierde un departamento, lo pierde el municipio, el departamento, el ciudadano. Y ese va a ser un proceso de convencimiento que quizás algunos me estarán escuchando y obviamente no les gustará, pero creo que es una obligación desde el gobierno nacional ofrecer crecimiento, pero también como compromiso de gestión, obligaciones que nos permitan avanzar. Y ese va a ser sin duda una de las cosas que van a estar encima de la mesa en la negociación, que estamos convencidos de que va a suceder. En el pasado periodo, a partir del tercer año, ustedes recordarán de que en el literal C había un compromiso de gestión, donde había que articular gobierno departamental, gobierno nacional, pero he detectado allí de que ese literal C, si el intendente y el alcalde o el consejo municipal con el intendente no se ponían de acuerdo, había una situación, que quien perdía era el municipio. La intendencia no lo perdía, porque era un recurso que provenía del 214. Provenir del 214 no se ejecuta a través del municipio, se cobra en la redistribución del 214. Yo en realidad creo que esas cosas no nos deberían de pasar para que estas cosas, porque estamos como motivando a que no se ejecute el producto del acuerdo, igual va a quedar de libre disponibilidad para la intendencia, lo ejecutamos como queremos en el resto del territorio departamental. Yo creo que ahí también hay que trabajar. Es más, dentro de la elaboración de propuestas que estamos realizando con nuestro equipo, estamos mirando muy atentamente eso. Que todos podamos ganar en fortalecer y en trabajar en el desarrollo territorial y en el fortalecimiento del tercer nivel de gobierno, como socios. Pero que si no nos ponemos de acuerdo, todos seamos responsables de alguna manera del no acuerdo y que sepamos claramente que la ciudadanía nos puede cuestionar por no sentarnos en una mesa a acordar nada más ni nada menos que acciones en el territorio que nos deben de comprometer a ambos de partes iguales. Yo creo que lo vamos a lograr. Yo aspiro a que sí. Va a ser un desafío y quizás un doble desafío, porque vamos a estar acordando un presupuesto quinquenal para otros. Miren lo difícil que es esto. Porque por primera vez en la historia vamos a estar presentando una propuesta y quizás un acuerdo en el Congreso de Intendentes que no tiene que ver con los que están hoy. Los intendentes que están actualmente van a ser para los que vendrán, que no sabemos quién son. Tomemos eso como un problema, pero también tomémoslo como una ventaja, o como una posibilidad que se nos abre ahí, que quizás nos permita avanzar un poco más en esto de la articulación y esto de las obligaciones, derechos y obligaciones que debemos de tener los gobernantes en esa perspectiva hacia el próximo quinquenio. Yo creo además que ya refiriéndome a las transferencias, que era un poco que muchos están expectantes en qué va a suceder, ahí hemos venido trabajando y analizando cuál ha sido el proceso, ¿verdad? Ustedes recordarán que en el primer periodo había allí una partida fija, iguales para todos, el primer quinquenio, y luego era más que nada en base a la voluntad de los intendentes de cuántos recursos se le disponía a cada municipio, ¿verdad? En el segundo periodo creo que avanzamos en lo que tiene que ver con el literal B y luego en el literal C, donde de alguna manera condicionamos, dispusimos de recursos que debían de ser gestionados y ejecutados de alguna manera con criterios que también estaban establecidos allí, que había un porcentaje elevado que era para inversión y otro para funcionamiento, pero estaba definido. Un proceso gradual, recuerdo en el periodo pasado, empezamos en el 2016 con la partida fija en el literal A permanente durante todo el periodo, pero después, a partir de 2016, el literal B empezó con un monto estimado de unos 300 millones de pesos el primer año, después nos fuimos a un monto de 500, después de 350, terminamos en 1000. En el total del periodo hubo una redistribución de alrededor de 3.500 millones de pesos que fueron destinados a los municipios, con algunas propuestas de cómo gestionarlo de común acuerdo. Mi aspiración
a pesar de la dificultad del momento y a pesar de las dificultades que tenemos todos hoy a nivel de recursos, en este tema fundamentalmente de los municipios, aspiramos a que ese monto lo podamos mejorar, porque estamos convencidos de que va a ser lo que mejoremos va a redundar en una mejora de atención y de acercamiento y de achicamiento de la brecha que se tiene hoy muchas veces entre municipios, en algunos municipios del país con otros. Tenemos que buscar la forma de acercar esa brecha que es muy importante, ese achicamiento que no nos permite por lo menos avanzar en cosas que puedan ser comunes a todos. Coincido con Gustavo en que hay algunos temas que debemos de trabajarlo para que todos los municipios puedan cumplir una función similar. Y me alineo a lo de la basura. Quizás no tanto en lo que tiene que ver con la recolección de basura domiciliaria, de residuos domiciliarios, pero ¿por qué no quizás con lo que son residuos no domiciliarios, que son de muy fácil trabajo de cuidado y de mantenimiento en el territorio, y que también pueden tener una solución de destino final, esos residuos no domiciliarios, sin que afecten ni contaminen el medio ambiente? Entonces quizás podamos decir, los 125 municipios del país se encargan de un sistema de recolección de residuos no domiciliarios y los tratan dentro de su propio territorio, que no es más que tener un espacio físico determinado que lo puedan tratar en forma adecuada, y de alguna manera damos señales. Es una idea que tiro, que obviamente la tendremos que compartir con el plenario, con algunos más. Digo, como cosa, como elemento que podamos decir, bueno, en todos los municipios esto sucede. Tendremos que pensar en algo más. Digo, no es solamente en eso. Tendremos que pensar también, quizás, en sistemas, bueno, de alumbrado, en algunos sistemas de que podamos compartir algún sistema de alumbrado con eficiencia energética en determinados lugares, quizás en esos mismos lugares. Hay elementos que tenemos que trabajar. Podemos pensar, ¿por qué no?, en algún equipamiento mínimo que tengamos los 125 municipios, aunque más no sea un tractorcito con una chiquera, y decir, bueno, nos hacemos cargo de este espacio, de algunos espacios verdes, y decimos, hay un componente, hay algo en común que todos lo hacemos. Podemos dar un paso en esa dirección. Digo, hay un sinnúmero de cosas que nos van a permitir trabajar fuertemente. Lo primero, como lo dije, y lo más importante, buscar por todos los medios una articulación adecuada entre los distintos niveles de gobierno que nos permita ser más eficientes con los recursos que tenemos. Y el plus de esos recursos que logremos concretar, producto de la negociación, sin duda, van a tener que considerar también que si logramos ese esfuerzo común, vamos a poder dar ese paso hacia lograr más recursos. Si no lo logramos, quizás no tengamos esa posibilidad. No entiendan esto como algo duro, sino como algo que entendemos que muchas veces los uruguayos, si no nos obligan, no logramos dar ese paso que hoy el país necesita. Y creo que si nos obligamos a nosotros mismos todos, podemos darlo. Yo aspiro a que se logre, aspiro a la experiencia, al buen relacionamiento que hemos tenido, y aspiro también a que lo sepan comprender las autoridades que vendrán. En caso de que esto que negociemos ahora no caiga bien a las autoridades electas en el futuro, bueno, tendremos tiempo luego en las modificaciones presupuestales de modificar algo. Pero tenemos una obligación muy importante de esta etapa, que es de buscar la mejor negociación posible para dar un paso más en el fortalecimiento del tercer nivel de gobierno. Yo dejo por ahí, no sé si estoy a la orden de las preguntas, en lo que ustedes respecten, díganmelo con mucho gusto, y seguiremos atentos a lo que son los comentaristas que veo que andan por ahí. Algunos los vi por ahí, a Pancho, y a Siganda, andan por ahí todos, así que bueno, es un gusto haber compartido un ratito con ustedes. Como siempre les digo, en esta etapa de negociación
muy cercana que tenemos, no puedo hablar mucho más de la cuenta porque sería irresponsable de mi parte no adelantar demasiado de cosas que quiero hablarlas primero con las autoridades que están en este momento. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, José Luis, por tu intervención. Ahora le vamos a dar paso a los alcaldes. Primero a Francisco Fleitas, quien es alcalde del municipio F de Montevideo. Fue electo para el periodo 2010-2015 y reelecto para el periodo 2015-2019. Ocupó otros cargos de responsabilidad, como la presidencia del plenario de municipios del Uruguay entre 2017 y 2018, ocupando la vicepresidencia entre 2016 y 2017. Ambos cargos en representación del Frente Amplio. Su actividad política se inicia a temprana edad integrando el Partido Comunista del Uruguay. Trabajó en las industrias de la construcción, de servicios y del cuero, y como obrero de la industria del cuero fue integrante y luego directivo del sindicato de dicha industria. Fue electo concejal vecinal de la zona número 9 en el orden departamental de Montevideo, donde desarrolló una importante tarea social. Participó del grupo de productores y productoras orgánicos familiares durante la crisis de los años 2000, formó parte de la autoridad colectiva de la zona número 9 como edil local, siendo también su presidente y posteriormente designado secretario de dicha junta local por el periodo 2007-2010. Participa activamente en la ejecución del Plan de Cohesión Social para la cuenca del Arroyo Carrasco, e impulsó numerosas propuestas de arraigo local, y por iniciativa suya se crea el Consejo de Cuenca de Chacarita, al que preside desde su creación en 2014. Francisco, más conocido como Pancho, te damos la bienvenida, si estás por ahí. Bueno, buenas tardes, y viste que te entra como un chuchito cuando te toca, después de las exposiciones. Y más cuando uno puede, por ejemplo, con José Luis estar de acuerdo en algunas cosas, y entonces uno dice que en qué me estoy equivocando. Eso es una broma interna que tenemos a veces. Bueno, para mí es un gusto saludarlos a todos y todas. Creo que es una flor de iniciativa este tema de incorporar a la discusión o a la formulación de este proyecto a los municipios del Uruguay. Reconocer lo que decía Gustavo Viñales, que no hay que perder de vista, y yo particularmente lo repito, de que el municipalismo como tal en el Uruguay, en el marco de un proceso histórico, es muy joven, y yo creo que en esa juventud que tiene, una de las cosas que, por ejemplo, nos falta definir, o deberíamos definir, es, por ejemplo, en qué etapa nos encontramos. Si todavía estamos en la etapa de instalación, o ya superamos la etapa de instalación y pensar un poco más para adelante. A mí me parece que hay condiciones que tiene el Uruguay, y que lo ha demostrado en el marco de este proceso histórico, en cuanto a las alianzas que se han podido llevar adelante muchas veces, yo diría que muchas veces, incluso por personas de distinto pelo político. Y eso hace algunas de las cosas que, por ejemplo, decía Gustavo, que yo quería señalar. Gustavo planteó, entre muchas, y disculpen, pero el tiempo es muy acotado, el tema de igual realidad territorial muchas veces entre municipios, entre distintos municipios e incluso entre distintos departamentos. Y cuando hablo de señales, por ejemplo, algunos de los proyectos que tomó en cuenta anteriormente en el Acuerdo Unión Europea, Congreso Intendente OPP, justamente una de las cosas que puntuaba mejor era la alianza entre intendencias y entre distintos municipios, yo creo que intentando promover este acercamiento con algún tipo de recurso. Creo que hubieron algunas propuestas que resultaron interesantes y que deberán ser analizadas para ver en esto de definir la etapa, qué fortalezas tuvo y qué debilidades. Algunos, por ejemplo, algunos municipios tal vez no nos enteramos que municipios vecinos tenían particularidades entre municipios, lo que hacía que podíamos habernos presentado juntos. Pero ese es el desconocimiento que tenemos muchas veces por el tema de estar muy inmerso en la realidad particular de cada uno, y los que me conocen saben que siempre planteo. La realidad no es la ventana que tengo enfrente, es mucho más rica, mucho más compleja, y creo que si nosotros ampliamos esa mirada, podemos en concreto generar cosas en común.
Yo me quedo loco de la vida de lo que dijo José Luis Falero, porque Hernán y Martín y algún otro compañero más va a entender, creo que parte de lo que dijo el director va en línea de lo que nosotros pensamos que es el incorporarle más presupuesto a los municipios, pero también hay cosas que hay que cambiar. Por ejemplo, los criterios de distribución. Hoy día y hay algunos indicadores que creo que Gustavo los mencionó, y si entendí mal le pido disculpas a Gustavo, pero hoy habría que tomar algún indicador un poco más, que expresara un poco más la realidad territorial, por ejemplo, el tema de la pobreza y no otros temas. Lo digo porque nosotros en esto de acercarnos, por ejemplo, hubiera un municipio por intermedio del plenario que nos han planteado, mirá, está todo bien, pero a mí me pasa que mi municipio vive del turismo nacional e internacional. Entonces estos indicadores no se corresponden con lo que el servicio que después tengo que brindar cuando aumenta por decenas de miles la población. Solo para poner un ejemplo y para considerarlo, pero debe haber muchos cientos de ejemplos para esto. Por supuesto que comparto el tema de la profundización de la descentralización. Yo creo que nosotros no nos debemos olvidar que nuestro modelo de descentralización nos indica y nos obliga a que tiene que tener participación ciudadana. Y ahí puede haber algunos conceptos de lo que Gustavo mencionó, que me lo quiero señalar, pero no quiero perder tiempo, pero hablaba de educar a la ciudadanía en cuanto al aporte o algo así, ¿entendí? Disculpen que yo escribo bastante y después me pierdo, pero me parece que además del control que tiene que tener la ciudadanía sobre sus gobernantes, me parece que permite un enriquecimiento a la hora de definir qué es lo que debemos hacer, pero incluso de conocer otras realidades. Si, por ejemplo, yo creo que la cuadra de mi casa tengo que cambiar el alumbrado, porque alumbra poco, pero me entero que hay otro lugar que no tiene alumbrado, es probable que, bueno, pueda trabajar desde una cuestión de solidaridad, de tratar de distribuir los recursos que tenemos. Es muy grosero el ejemplo que doy, pero es para ser muy gráfico, ¿tá? Pero hay otros ejemplos que se pueden transformar en eso, ¿no? Siempre pongo el ejemplo de nuestro municipio, que hace muchos años, por intermedio de los planes de desarrollo zonal, planteaba la necesidad de 4 centros culturales. Hoy hay 8 y hay gente que dice que necesitan un centro cultural. Y no se entiende que de repente con los recursos que tuvimos pudimos generar esos centros culturales que a veces no son solo centros de la cultura, sino que hacen cuestión a otras cosas. Trabajar en alianzas estratégicas. A mí me parece que una cosa que a veces dejamos de perder de vista, y yo no voy a... Miren que trato de no ser camisetero, es la existencia, la creación, la voluntad política que tuvo nuestro país de generar el plenario municipio del Uruguay. Ahí hubo un acuerdo de los partidos representados que lo que hicieron fue decir, bueno, se necesita una red de municipios con algunos criterios generales, con algunas cosas que pueden depender de otra institucionalidad, pero que no tienen nada que ver. A mí me parece que ahí, en esto de articular, de cooperar, deberíamos mejorar esa herramienta, tal vez estudiando y analizando qué otras posibilidades pueden surgir de ahí, o qué otras, elaborar algunas cosas que no sean solo que nosotros emitimos opinión, que no sé qué cuánto, sino cómo colaboramos con la articulación, que hacemos el intento, pero hacerlo mucho más eficiente. Tengo que reconocer que el plenario municipio, en esto, además de darle para adelante, parte, lo decía José Luis, ha tenido un reconocimiento importante en cuanto a algunos actores políticos. Bueno, tenemos que generalizarlo mucho más y hacer un esfuerzo. Me parece que hay que insistir con algunos temas, con la distribución, con el tema de... Disculpen, pero se me van a perder algunas cosas. Una cosa que me parece importante, que lo estuvimos hablando en la mesa del primer municipio. Debemos dejar establecido, porque podría colaborar, no innovar en cuanto a un artículo que hay de la ley de descentralización que obliga a que los gobiernos departamentales en su programa presupuestal incorporen a los municipios como tales. Esto permitiría que algunos recursos que hoy nos llegan incluso por algunas cuestiones de relacionamiento que hablaba el director Falero,
pudieran no ocurrir, o por lo menos estaríamos amparados desde el punto de vista de la ley. Porque hubo una modificación a partir de la ley de presupuesto que habilitó a que esto ocurriera, ¿tá? Me parece que ando ahí en el tiempo, no sé, Álvaro, me recontrapasé, tengo la sensación. No, está bien, si querés ir redondeando la idea, no hay por problema. eso, digo, de repente después con las preguntas, está bárbaro, me parece. Sí, estamos bien. Voy a cerrar con una frase que es una máxima que yo intento aplicar en mi vida, ¿tá? La inteligencia colectiva siempre es superior a la individual. Entonces, trabajemos para que la inteligencia siempre sea colectiva y que permita, en definitiva, que vivamos mejor. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Francisco, por tus aportes. Ahora vamos a darle paso a Martín Barla, quien es del pueblo de San Antonio, en Salto. En su actividad en el ámbito privado es transportista, y en el ámbito público es alcalde del municipio de San Antonio y fue el primer vicepresidente de la Mesa Ejecutiva de Municipios del Uruguay. Martín, si estás por ahí. Sí, buenas tardes. No sé si me escuchás. Sí, te escucho perfectamente. ¿No? ¿Sí? Bueno, sí. Bien. Buenas tardes a todos. Y bueno, aquí estamos. A ver qué podemos comentar. Bueno, yo creo que siendo componente de la mesa en este periodo, que se ha trabajado muy bien y se ha trabajado fuerte con la mesa, con todos los integrantes, y siempre se cinchó bastante parejo. Asimismo, la mesa tiene que fortalecerse más, ser más destacada dentro del país. No solo vivir en la capital, sino destacar en el interior del país y trabajar en una forma más interna. Ahora, dado el problema que hay de los municipios, que estamos muy cargados de problemas, hay muchas perlas que van a destacar los problemas, porque de todos los municipios, los 112, todos somos diferentes. Yo no creo que haya dos municipios gemelos en el Uruguay. Todos tenemos un hábitat diferente y tenemos un convivir diferente. Tenemos una parte social diferente, que es lo que más hace fuerza dentro de los municipios. Yo lo que veo que los municipios, hasta que no logren independizarse un poco, cuando digo independizarse, estoy hablando de no estar tan sumiso al gobierno departamental, no vamos a lograr lo que un municipio pueda trabajar con libertad. Por lo menos, con esto no quiero generalizar todos los municipios, pero se sabe que hay un porcentaje de municipios que estamos sumisos a eso. Así que habría que afinar un poco el tema, como lo han dicho Falero y Viña, de ser más bisagra, alguien que trabaje, que haga más de bisagra entre los municipios y los gobiernos departamentales, que si logramos una afinidad mejor, yo creo que es un bien para todos, no solo para los municipios. Los fondos, que también son de conocimiento, nunca llegan en su totalidad a los municipios. Vuelvo a repetir, no podemos generalizar, pero sí hay un alto porcentaje de municipios que en el día de hoy, hasta el día de hoy, no han recibido la totalidad de su fondo. Así que, bueno, logrando quebrar esa brecha que tenemos entre municipio y gobierno departamental, inclusive una gran brecha que hay también entre municipio y municipio. Una competencia
a pesar de no ser una competencia ilegal o legal, sino que ese recelo, ese celo que hay entre dos participantes de gobierno existe muy fuerte, y por lo menos acá en la parte norte. Yo creo que si logramos afinar todo eso y sacar esas asperezas, con un tiempo más podemos darle un poquito más de claridad a la tercera línea de gobierno, y que pueda representar lo que es que como gobierno, y no estar sumiso a otros gobiernos. Lo que pido es afinar, y lo que más reitero en pedir es que esos fondos que tienen que llegar a los municipios sean en forma más directa. Cuando digo directa, no estoy hablando que se la lleven en la mano, sino buscar algo que por medio de los gobiernos departamentales realmente lleguen sin escrúpulos a los gobiernos, a la tercera línea. No tengo más nada para decir, solamente para agradecer lo que he escuchado, que en parte hay cosas que están referidas a lo que yo digo, nada más que lo digo con distintas palabras porque hablo casi en otro idioma. Así que muy conforme con lo que han dicho, y bueno, estoy totalmente de acuerdo con todo, y muchísimas gracias por tenerme con ustedes. Perfecto, muchísimas gracias a ti. Ahora vamos a darle paso a Hernán Ciganda, quien es perito agrónomo egresado de la Escuela Agrícola Jackson y mecánico agrario egresado de Fiat Trattori en Italia, institución para la cual fue becado por la Embajada Italiana en Uruguay. Desarrolló su actividad en el ámbito privado en el área de los servicios agrícolas, realizando desde su empresa el mantenimiento de maquinaria agrícola. Por otra parte, fue director de vialidad en la zona oeste de la Intendencia Municipal de Maldonado entre los años 2003 y 2005. Es alcalde del municipio de Solís Grande desde el 2010, ya que fue electo y reelecto posteriormente, donde ha trabajado en la planificación y seguimiento de los presupuestos quinquenales, y se destaca su trabajo interinstitucional con OPP, INAU y el Instituto de Colonización. Hoy preside desde 2018 el Plenario de Municipios del Uruguay, impulsando su agenda de descentralización y diálogo entre los municipios, y representando al plenario frente a otras instituciones como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Hernán, te damos la bienvenida. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por poder participar. Muy buenos los participantes anteriores, los que han hablado, estamos muy de acuerdo con todas las reflexiones que han hecho, tanto Gustavo como José Luis. Y José Luis, un gran luchador por lo que fue la ley de descentralización. También veo otros participantes que están acá en el grupo también que han luchado mucho por esto. Así que bueno. Bueno, en estos 10 años que estamos en los municipios, por supuesto que hemos oído y visto mucha cosa, ¿no? En cuanto a Gustavo, las preguntas que más o menos planteó, si realmente fue más eficiente o no los municipios, si sumaron para que sea más eficiente la gestión. Yo creo que sí, indudablemente ha sido así, más eficiente. Por supuesto que dentro de los 120 y pico de municipios que tenemos en el país, tenemos una variación muy grande de cómo se han podido desenvolver los municipios. No digo por lo que fueron los gobiernos locales, sino por los recursos que le han llegado a cada uno, y bueno, esto hace los primeros 5 años de lo que fue esta ley de descentralización y el comienzo de los gobiernos locales. Fue la votación, salió los alcaldes, el vecino del partido más votado como alcalde, y bueno, fue toda una experiencia nueva, y yo creo que hay ejemplos muy exitosos dentro de
de lo que es todo el país, y los recursos que le han llegado creo que han sido no mejor gestionados, sino se le han sacado mayor provecho cuando llegan los recursos a los municipios. Creo que hay una forma de gastar con mejores resultados en lo que es las localidades. Por supuesto que el beneficio de esto no tiene que ser para el municipio, ¿no? El beneficio de esto es para los vecinos, para la gente de a pie, como se dice en muchos lados, más que nada en las localidades chicas. Y creo que viendo ahora en esto que estamos atravesando, lo que es esta pandemia, se ha visto también lo rápido de la llegada de las soluciones a muchísima gente gracias a que hoy tenemos municipios, ¿no? Y no solo por las ayudas que vienen tanto del gobierno central como de los gobiernos departamentales, sino por todo ese puente en que han hecho los gobiernos locales bueno, hay muchísimas ayudas, esto que hablábamos hoy, las donaciones, ¿no? Ese manejo de recursos que antes, no sé si llegaban a las localidades, si era tan frecuente. Creo que hoy esta herramienta también, no sé si hay un estudio de la cantidad de dineros que llegan en forma de donación. Creo que está bueno pelear. Hoy están peleando no los municipios, pero sí de parte del plenario. Nosotros integramos el plenario también. Y el hecho de estar, que se esté, bueno, a ver si los recursos se aumentan, si van a ser los mismos. Yo creo que antes de pelear los recursos, que está buenísimo que sean, cuanto más recursos mejores, ¿no? Pero me parece a mí que habría que ver la posibilidad de reglamentar de que realmente lleguen esos recursos, de que hoy los municipios arrancan, los que van a tener que ahora, dentro de unos meses, arrancar un gobierno nuevo, primer periodo, bueno, pelean por sus presupuestos, por armar entonces un gobierno de ciudadanía, se le consulta a los vecinos qué quieren para la zona. Uno arma todo un trabajo que lleva su tiempo, su desgaste, y bueno, esto se transfiere se lleva a lo que son los números, se vota, muchas veces se aprueban, se modifican, y luego de aprobados, por lo general, tampoco llegan a los municipios. O sea que creo que estaría muy, muy bueno. Por supuesto que esto con el transcurso de los años se va mejorando, de lo que fueron los primeros 5 años a lo que son este periodo del 2015, 2020, por supuesto que ha mejorado muchísimo, y se va a seguir mejorando. Pero creo que está muy bueno poder tener la herramienta de que realmente lo que se fija para la llegada a un municipio realmente llegue, que no sea la voluntad del gobierno departamental de turno que sea el que diga si va todo, va un porcentaje o estar a la suerte de lo que es un gobierno departamental. No importa, esto no es algo que sea por política, ¿no? Porque tenemos ejemplos dentro de los mismos partidos, hay problemas. La mayoría son dentro del mismo partido, por lo general, así que no es un problema político, sino de reglamentar que realmente los municipios, cuando se le dice un monto, que ese monto se respete. Y bueno, nosotros desde el plenario de municipios, que creo que es otra de las herramientas que hoy tiene la descentralización, creo que es fundamental. Y ya veo acá en el grupo varios que integran el plenario y con sus comisiones. Este plenario que por suerte tiene una comisión de turismo increíble, que está haciendo un trabajo muy bueno en lo que es todo el revivir del turismo con todo lo que es esto de la pandemia, ¿no? Creo que hay muchísimo para trabajar, y los recursos, por supuesto, que son importantísimos,
pero creo que yo me enfoco más a que se respeten los montos que se habla desde un comienzo y que realmente uno pueda en los gobiernos locales estar contando con una cifra que cuando llega a la finalización del periodo es lo que va a tener y lo que va a poderle cumplir a la gente. Porque los que están en contacto directo con los vecinos, hoy son los municipios, son los que ponen la cara, son donde llegan los reclamos, y muchas veces complicado decir, bueno, no, sí, tenía planificado hacer esto con rubros que estaban ya estipulados para este municipio, y bueno, y por voluntad de un gobierno departamental no llegan, y en realidad son los municipios los que terminan, es el proceso de todo un conjunto de factores que no dejan lograr terminar obras pedidas por los vecinos. Y en definitiva lo que se logra con todo esto de los gobiernos es el bienestar de la gente, de las pequeñas, más que nada de las pequeñas localidades, ¿no? Así que yo lo dejo por acá, agradezco esta participación y bueno, es la idea desde uno de los 120 y pico de municipios que tiene el país. Por supuesto que habrán ideas muy variadas y por supuesto que hay ejemplos muchísimos en todo el país. Así que les agradezco y bueno, a seguir trabajando. Perfecto, muchísimas gracias, Hernán. ¿Sí? Bueno, ahora respecto de las preguntas que se han recabado del chat por parte de que han realizado nuestros invitados, tenemos por un lado, precisamente para Viñales, que le consultan sobre su experiencia, qué indicadores serían los que sugiere que se exploraran. Y después, por otra parte, tenemos otra consulta, que es respecto de la llegada de recursos del Fondo de Incentivo de la Gestión Municipal, quien considera que se deben incrementar, y la llegada de estos fondos a los municipios siempre es una tensión, considera, ¿no? Establecer como un compromiso de gestión de los gobiernos departamentales, transferir estos fondos a los programas presupuestales municipales, podría ser un camino a explorar. Es como una pregunta, una sugerencia. Entonces tenemos por un lado los indicadores para Gustavo, y después para ambos, tanto para Gustavo como para José Luis, esta propuesta o sugerencia respecto del Fondo de Incentivo de Gestión Municipal. Gustavo, si querés te doy la palabra para tus comentarios finales respecto de estos dos pilares que se han constituido acá. Sí, hola. A ver, voy a intentar ser muy breve. Primero que nada, respecto de la primera pregunta de los indicadores, yo quiero decir algo, y además, José Luis, estoy plenamente de acuerdo con tu exposición en términos generales. Y quiero entonces retomar un tema que yo lo puse a manera de ejemplo y quiero que se me entienda bien. El caso de la basura. Seguramente, lo que decía José Luis, es decir, anclemos algunas potestades, por ejemplo, a la recolección de residuos de, no sé, espacios públicos comunes de ese municipio. Y no vayamos a la recolección digamos, residencial. Lo que yo quiero señalar es, nosotros tenemos instancias de Gustavo, ¿me escuchás? espacios comunes, a limpieza, a iluminación. Gustavo, ¿me escuchás? ¿Sí? Sí, sabés que se te cortó hace se más cortó. o menos un No, minuto. yo decía, todos nosotros tenemos instancias de espacios comunes con los vecinos, sea a través de un WhatsApp con los vecinos, o si vivimos en un edificio, en la propiedad horizontal, en la comunidad, etcétera, donde tenemos intereses comunes que de alguna manera coordinamos. Basura, iluminación, espacios comunes, etcétera. Siempre hay gente que participa más o menos, liderazgos, etcétera. Eso es circunstancial y es permanente, digamos, es una mezcla, ¿sí? Yo digo, en los municipios, ¿cuál es uno de los problemas? No todos tenemos ni certezas, incluso en este ámbito que se supone que estamos todos más o menos vinculados al tema, de cuáles son las competencias de los municipios.
Ustedes dirán, son muy dispares porque los municipios son muy dispares. Sí, por supuesto, pero necesitamos tener un piso de competencias comunes. Por ejemplo, y vuelvo a insistir con el tema de la basura, no la basura como genérico, pero decir al fin los espacios públicos del municipio, todos tenemos que saber que se encarga el municipio. Yo lo digo desde mi experiencia personal, yo no tengo certezas, pero no lo digo de mala manera, capaz que es por mi baja participación, pero no tengo certeza de cuáles son las competencias. Voy al otro extremo, yo vivo en un barrio de Montevideo, voy al otro extremo, en un pueblo chico, seguramente tampoco tiene certezas la gente y reclama por todo, reclama de la calle, a la policlínica, a la luminaria, a la basura. O sea, le reclamo el primero que tengo ahí, que es el alcalde, y después si no está el alcalde iré a la intendencia. Pero los municipios deben, entre otras cosas por su baja institucionalidad, definir competencias básicas comunes. Porque si uno dice mi preocupación es cultural, el otro dice mi preocupación es salud, el otro dice mi preocupación es calle, y el otro dice mi preocupación es limpieza o no sé lo qué, es muy complejo definir después indicadores, y ahí voy a la respuesta, indicadores para distribuir la plata por las competencias. Porque todos entonces lo tengo que dar por otro indicador que no tiene nada que ver con las competencias. Entonces, si queremos ir a indicadores un poco más eficientes de los que tenemos hoy, que hay que construirlos y tratar de homogeneizar 125 municipios en el país, tenemos que trabajar con competencias mínimas, más allá que después tengan autonomía de ampliar. Entonces, y ahí no le quiero meter el lío a Falero, que hoy está liderando desde OPP, porque además insisto que me pareció muy compartible su participación y su opinión. Capaz que es razonable también que los municipios puedan tener una parte, aunque sea menor, del FDI para algunos proyectos que tengan que ver con infraestructuras coordinadas entre los municipios. De vuelta, yo creo que los compromisos de gestión son básicos y a mí me parece bien que se tengan que cumplir. Y acá volvemos al problema de doble centralización, que lo tengo con el gobierno departamental y con el gobierno nacional. Pero sí, es parte de los problemas que tenemos que convivir. Entonces digo, hay que tener objetivos municipales para fortalecer los municipios. Y eso tiene que tener con competencias mínimas y con algunas infraestructuras que tienen que ver muchas veces con unir municipios que tienen particularidades de infraestructuras similares, distintos de otros. Pero entonces ahí una participación en el FDI podría ayudar a que efectivamente alguna cuestión que tiene que ver más con inversiones, el vínculo pueda no necesariamente ser directo con el gobierno departamental, sino que pueda ser de municipio al gobierno central y en coordinación entre los municipios. Son cosas, siempre trabajar del lado institucional, pero yo creo que es necesario, les vuelvo a decir, las comunidades de vecinos finalmente terminan funcionando por debajo de los municipios. Y hay barrios que funcionan bien, o comunidades, o zonas, o cuadras, o calles, o edificios que funcionan bien y otros mal. Ahora, tenemos que saber las competencias. Yo quiero saber el barrio, el espacio público de mi barrio, viva donde viva, si efectivamente tengo derecho legítimo a reclamarle al municipio o no, o voy porque voy por todo. Yo creo que esas cosas hay que construirlas y son, bueno, o sea, no se dan de un día para otro porque hay una heterogeneidad importante. Con más razón, como hay heterogeneidad, tenemos que decir, bueno, estas cosas son comunes y por esto reclamamos dinero, porque son competencias nuestras. Entonces vamos a reclamar todos juntos. Acá hay que superar las divisiones políticas. Supónganse por un instante que todos los municipios son de un partido y los gobiernos departamentales son de otro, o al revés, que son del mismo. Quiero decir, superemos la dicotomía política. Están los municipios, los gobiernos departamentales y el gobierno nacional. La política va a ir subiendo y bajando, por suerte, en este país a lo largo del tiempo en esos tres estamentos. Entonces tenemos que tener la mirada municipal, como también tiene que tener la mirada departamental, y yo creo que lo hace muy bien el Congreso de Intendentes. Soy los que digo que el Congreso de Intendentes la gente no termina de entender el valor trascendente que tiene en este país, y hay que seguirlo fortaleciendo. Pero los indicadores van ahí, tenemos que fijar competencias mínimas para que algunos de los indicadores sean objetivos, es decir, ¿cuánto cuesta, cuántos espacios públicos tenés, cuánto cuesta la poda, la limpieza? No sé qué? Bueno, para eso te voy a dar plata, seguro. Y si vos lo haces con esa plata mejor que tu vecino, que tu barrio de al lado, tu municipio al lado, vas a ser un buen administrador y vas a tener más potencialidad política y de participación. Y vas a conseguir más fondos de la comunidad, más donaciones, más acuerdos con empresas. O sea, nosotros estamos limitados a cosas que no estamos limitados. Conseguir aportes de las empresas hacia la comunidad debería ser un objetivo permanente de los municipios.
Pero bueno, todo eso requiere esto, hacerse las preguntas y tener institucionalidad. Gracias, Álvaro. Bueno, perfecto, Gustavo, muchas gracias. Ahora le vamos a dar paso a José Luis Falero, si quiere comentar algo sobre las preguntas que se hicieron desde los participantes de la reunión, más precisamente quizá de la que fue más general hacia los dos ponentes, que fue sobre la llegada de recursos del Fondo de Incentivo de Gestión Municipal, que considera quien hizo la pregunta que se debería incrementar a los municipios, y que entre los municipios y la intendencia siempre es una tensión, y que habría que establecer como un compromiso de gestión de los gobiernos departamentales de transferir estos fondos a los programas presupuestales municipales, y que debería ser un camino a explorar. José Luis, si estás por ahí, ¿querés comentar algo respecto de esto? Sí, te escucho. ¿Me escuchan ahí? Sí, perfecto. Digo, sobre el tema de las transferencias, tanto el gobierno anterior como el actual gobierno está cumpliendo en tiempo y forma con el envío de las mismas, ¿verdad? Vuelvo a lo importante que es lograr una buena articulación, una perspectiva del próximo periodo, porque de lo contrario, más que se transfieran los fondos en tiempo y en forma, si no existe una reglamentación de cómo van a ser destinados esos fondos y de qué forma, es muy difícil. Creo que todo es posible de coordinar en una perspectiva de futuro. Con respecto al tema que hacía mención Gustavo, que tiene que ver con indicadores, me parece que es muy razonable que cualquier indicador tiene que partir de la base de las competencias que se tengan, ¿no? Y a partir de ahí podemos establecer el resto. Yo coincido. Si tenemos claro las competencias, bueno, ya ahí podemos, de alguna manera, si tenemos unas competencias específicas, podemos cuantificar cuál es el costo para brindar ese servicio de acuerdo a las competencias que se nos encargan, ¿verdad? Y a partir de ahí entramos a manejar números reales sobre lo que debe afrontar, en este caso, el municipio para poder cumplir con esas competencias. Así que digo, con respecto al aporte que hacía Gustavo con el FDI, que veis que por ahí puso un mensaje, no sé si fue Pancho, de que el FDI Montevideo no entra, digo, obviamente, yo no sé si el FDI, recurso acá, recurso allá, lo importante es de qué manera llega. Lo que pienso que está planteando Gustavo, el FDI es para buscar una mejor articulación entre las partes con algún proyecto, y me parece bien. No es un tema de dinero, Pancho. Creo que si hay un plus, uno podrá ser por FDI, otro deberán ser por otro, donde se pueda volcar, pero sí siempre apostando a que se pueda articular en proyectos en común, ¿verdad? Tercer nivel de gobierno, con el gobierno departamental y gobierno nacional, y por qué no, proyectos regionales o proyectos de varios municipios, que me parece una cosa interesante también, que muchas veces la descuidamos y puede generar allí una articulación que permita que algunos proyectos en común pueda reducir los costos de mantenimiento posterior, por ejemplo, que puedan darse en algún emprendimiento común. Que son cosas que todas se tienen que estar encima de la mesa, que busquen la eficiencia del gasto público y en toda su expresión, ¿verdad? Y yo hoy, para terminar, no quiero ser muy extenso, me quedé con algo que se planteó por ahí por parte de Gustavo sobre el tema de recursos locales. ¿De qué forma hacernos de recursos locales o de qué forma la parte tributaria también tendría que estar contemplada dentro de esta visión en perspectiva de los próximos 5 años? No es un tema simple, no, lo debo reconocer que no es un tema simple porque requiere de una normativa muy particular. Obviamente que hay que regular, articular, luego transferir, la aprobación de juntas departamentales. Es un tema que requiere de normas que van más allá del entusiasmo que podamos tener para que esto ocurra. Pero sí hay un tema que yo creo que se podría analizar, y lo tiro porque va a depender de la buena voluntad de las partes, ¿no? Yo creo que si en un municipio existe una morosidad
en algunos de los tributos y se identifica esa morosidad y también se compromete el gobierno local a recuperar esa morosidad de común acuerdo y que podamos pensar de que si recupero lo que no se está pagando, me gustaría que una parte de lo que recuperamos, haciéndole tomar conciencia a la población con ese ámbito de cercanía que tenemos, una cuota parte de lo que recuperemos queremos que sea un plus o un extra que también tenga el propio municipio. Son de las cosas que tiro porque me parece que son de las que son viables de analizar en un sistema de recupero muchas veces de tributos que están allí perdidos y que nadie se preocupa por recuperarlos. Gobierno local no tiene problema porque si yo acuerdo los fondos y me vienen, si pagan, pagan, y si no pagan, no pagan. Gobierno departamental muchas veces se nos hace difícil recuperar los tributos, no somos eficientes, los gobiernos departamentales no son eficientes cobrando los tributos, en general. Entonces creo que hay que buscar caminos diferentes. Yo por el otro lado estoy buscando también algún sistema de cobranza unificado en algún tributo que permita buscar un sistema similar a lo que fue el Subsibe, que fue sin duda un tributo que tuvo un éxito quizás superior al que habíamos previsto, y que por ahí puede haber algo de recursos a nivel de gobiernos departamentales. Pero tiro esta para los gobiernos municipales porque, partiendo de un diagnóstico de la situación, uno puede ser más exigente también si el servicio se mejora. Entonces, para reclamar, generalmente el ciudadano local, ¿a quién va a reclamar? Al gobernante más cercano, al alcalde. Pero si a su vez identificamos que quien está reclamando no está cumpliendo con sus obligaciones y la podemos hacer cumplir, creo que sería ganar y ganar. Sería una situación de trabajar un poquito eso. Pero bueno, es una idea que se me ocurre sin descartar lo que planteaba Gustavo de posibilidades más adelante de analizar si algún cobro de tributo desde el punto de vista local o una distribución diferente, ¿no? Bueno, era un aporte, simplemente era eso, y gracias por darme la oportunidad y ha sido un gusto haber participado con ustedes en la noche de hoy. Bueno, perfecto, José Luis, muchas gracias. Bueno, así concluimos con este ciclo sobre estado y perspectiva de las transferencias subnacionales. Queremos agradecerle desde el Congreso a todos los que han participado, tanto como ponentes, como comentaristas, así como invitados también, que han generado sus interrogantes al respecto. Este ciclo que pretendió aportar al tema de las transferencias a fin de evaluar el estado de las transferencias subnacionales, así como recabar diferentes perspectivas, ya que tuvimos desde la OPP, desde candidatos a la intendencia, exintendentes, alcaldes, recabar las diferentes perspectivas y generar nuevas ideas hacia el futuro. Pero para finalizar, vamos a darle la palabra a Enrique Galicchio, quien es coordinador de este proyecto de fortalecimiento de la descentralización política y desarrollo del territorio con equidad. Enrique, si estás por ahí, para que des un saludo final para todos. Bueno, gracias Álvaro, un saludo, pero sobre todo un agradecimiento a todos los que han participado de este ciclo, que creo que ha sido de un nivel muy alto y creo que ha dejado unos cuantos elementos, ojalá para la política pública. El lujo de haber contado con personas como José Luis Falero, subdirector de la OPP, pero no cualquier subdirector de la OPP, con todo lo que representa José Luis como intendente, como presidente del Congreso de Intendentes y como un referente en los temas de descentralización. Gustavo Viñales, que ha sido un poquito figurita repetida, agradecerte muchísimo y que todo lo que dijiste está basado en investigación, que creo que ese es un punto muy fuerte. El proyecto va a seguir, el proyecto se llama justamente Fortalecimiento de la Descentralización y el Desarrollo Territorial con Equidad. Entonces vamos a seguir generando actividades de estas características. Estamos planificando un ciclo, seguramente en los meses de agosto, septiembre, sobre descentralización, que acá también estamos hablando de descentralización, pero sobre uno de los temas que hablaba Gustavo al principio, que es todo el tema de los servicios públicos, lo que tanto enfatizaba José Luis Falero de la articulación multinivel, que es uno de los grandes desafíos. Esto no es solo recursos, sino también
y a veces es más lo que trae la articulación que solamente los recursos, y la articulación también, que es un gran desafío entre lo territorial y lo sectorial, porque acá estamos hablando gobierno nacional, municipios, intendencias, pero también están los ministerios, bueno, que juegan un rol en territorio, ministerios y agencias que nos gustaría también, digamos, involucrar en la discusión. Un saludo grande en este caso también al plenario, a su presidente Hernán Siganda, un gran agradecimiento por el apoyo y por haber generado juntos esta actividad, a los coordinadores del plenario, a Pancho Fleitas, que siempre está ahí apoyando y siendo parte de las actividades, y decirles que bueno, que vamos a seguir adelante. Quedan también unas cuantas puntas en materia de investigación, que desde el proyecto trataremos de impulsar y que han quedado también arriba de la mesa, de manera que un gran saludo, pero sobre todo un gran agradecimiento. Creo que ha sido un gran éxito este primer ciclo. Nos encontraremos seguramente en agosto con el segundo sobre descentralización desde una perspectiva de servicios públicos, porque como decía Gustavo Viñales, la descentralización sí, pero para la gente, y en qué medida conseguimos que la gente acceda a mejores servicios y de mejor calidad, es uno de los grandes desafíos. Un gran agradecimiento, un saludo a nuestro moderador, Álvaro Benítez, que ha cumplido una gran tarea. Agradecerte mucho a todo el equipo del Congreso que está ahí atrás, que no aparece nunca, que no sale en la foto, pero que esto no hubiera sido posible sin los compañeros del Congreso que están ahí atrás, haciendo que esto sea posible y que técnicamente, desde varios puntos de vista, haya sido posible. Y finalmente, todas las presentaciones, los videos, las presentaciones de PowerPoint van a estar disponibles en el sitio web del proyecto que está en la página del Congreso de Intendentes. Un gran agradecimiento, un saludo y nos encontraremos ojalá pronto. A la vuelta. Bueno, perfecto, Enrique. Saludo a todos y en lo personal también quiero agradecerle al Congreso de Intendentes y a toda la gente que está siempre presente atrás de cámara, a ti también, Enrique. Y bueno, como dijo Enrique, quedan todos invitados para el nuevo ciclo que se va a dar sobre descentralización, que se llevará a cabo entre agosto y septiembre. Un saludo, hasta la próxima.